Muy buenos, muy buenas tardes. Son las 7 de la noche y es tiempo de nuestro estudio bíblico de Efesios. Así que bienvenida Vane, Yadi, bienvenidas. Es un privilegio siempre contar con ustedes y ser de las primeras. La verdad es que me siento muy honrado por ustedes porque pues se conectan y le dan sentido a este ministerio de la palabra. Y hoy vamos a hablar de cosas muy grandiosas que nos presenta la palabra de Dios. Y vamos a estudiar Efesios capítulo 1 y vamos a comenzar desde el versículo 11. Así que bienvenida Tere, bienvenida Sandy. Mi esposa por ahí ya se conectó, muy bien. Y voy a hacer primero una oración. Bendito Padre, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad también de saber de las grandísimas promesas, Señor, y la herencia tan maravillosa que tú has puesto, Señor, en nuestras manos a través de el Señor Jesucristo. Así que te suplicamos, Padre, que nos bendigas y que nos abras el entendimiento para poder captar, bendito Padre, en su dimensión que tú quieres que entendamos las cosas, Padre. Sabemos que hasta que estemos contigo, Señor, podremos entender muchas cosas, pero ya nos has revelado a través de tu palabra un montón de cosas, Padre, que todavía tenemos que analizar y que incorporar a nuestra fe, a nuestro entendimiento. Gracias por lo que tú haces en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, parece que el mundo hoy, en este día, está muy emocionado porque tienen sus elecciones en los Estados Unidos y bueno, hay unos le van a uno, otros le van al otro, pero la verdad es que dice la Biblia que Dios pone reyes y quita reyes. Y la verdad es que para un cristiano, gane el que gane, para el cristiano no debiera de hacer mucha diferencia, porque dice la Biblia que es el que pone reyes y quita reyes, pero dice más que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, gane el que gane, sea el que sea. Dios va a hacer que todas las cosas de alguna manera obren para bien. Ojalá que ese versículo, que es uno de mis versículos preferidos, también ustedes, Dios les hable a través de él, porque lo que produce creer ese versículo particularmente es poner siempre, en realidad estoy amando a Dios, porque ese es el punto, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que nuestro único asunto en esta vida, créanmelo, es amar a Dios. Y si amas a Dios, todo va a fluir de acuerdo a su voluntad, y en su voluntad quiso darnos esta maravillosísima promesa que era: tú me amas, yo te bendigo. Eso es lo que dice ese versículo. Así es que comencemos, porque aquí también habla de muchas promesas, y una promesa es importante que entendamos quién la está haciendo, porque cuando los seres humanos hacen promesas, quién sabe si las vamos a cumplir. Pero de Dios puedes estar seguro que esas promesas se cumplen, porque se cumplen. La verdad es que no he conocido todavía a nadie que me pueda decir: Dios me prometió y no me cumplió. De hecho, no existe, ni creo que pueda existir semejante situación. Ahora hay algunos que se han creído mentiras. Por ejemplo, hay gente que piensa que porque declara que el coronavirus no va a tocar su tierra, como vi a muchos que oraban así y declarando que el coronavirus no entraría en nuestra tierra, en nuestro México querido, pues ya ven, se metió en todos los países del mundo, y donde quiera que hubiera esa declaración o esa
ese decreto, porque los únicos decretos que se cumplen son los de Dios, no los de la gente. Es una tontería y una falta completa de doctrina. Es por eso que luego se creen mentiras y hasta hay una tremenda decepción de Dios. No, pues decepciónate de la doctrina que te enseñaron, porque eso es lo que probablemente hace que todas las cosas no funcionen. Recuerden que el diablo todo el tiempo está tratando de hacer parecer todas las cosas de Dios como algo absurdo o como algo que no tiene sentido. De hecho, hasta su misma persona, el diablo, la ha ridiculizado para que la gente no imagine al diablo como realmente lo es. Y te lo puedas imaginar así como rojo y con cara de malvadón, de picarón, así con sus cuernitos y su colita así de flechita y picoteando a la gente. Pues fíjate que ese no es el diablo, esa es la caricatura del diablo, y el diablo siempre ha tratado de hacer caricaturas para que la gente no crea lo que debe de creer. Así que veamos lo que dice. Voy a leer del versículo 11 al versículo 14 y vamos a leerlo así. Dice, Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué dice ahí? De la promesa. Que esa promesa es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estoy seguro que este juego de palabras, si ustedes son como yo, les va a costar un poco de trabajo también a veces entender cómo es que este asunto se entiende o se debe de entender según la Biblia. Pero vamos por partes, vamos con la primera frase. En él, asimismo, tuvimos herencia. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando precisamente que iba a reunir, versículo 10, todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir que va a haber un tiempo en el cual todo se va a cumplir lo que Él ha prometido, todo lo que Él ha profetizado que ocurriría y todo eso. Así es que debemos de entender que esto es así. Así es que es importante que todos podamos comprender que va a llegar el momento en el que todo se cumplirá. Todo se cumplirá. Así es que es bien importante. Hola, Sony, ¿cómo estás? Hola, pastor, buenas noches, bien, gracias. Muy bien. Los que quieran hacer preguntas y me pueden interrumpir, pero como yo sé que se conectan muy poquitos, bueno, por eso ahorita dividí la pantalla de esta manera, pero vamos a seguir en este formato. Además, creo que se me facilita muchísimo para saber también aquí cómo está la cosa. Así es que sigamos. Así que va a llegar el momento en el que Cristo va a reunir todas las cosas, y las va a reunir en Cristo. Finalmente, Cristo es como un gran receptáculo de toda la voluntad de Dios. O sea, Dios va a reunir todas las cosas en sí mismo, porque es Dios. Jesucristo mismo, Él es Dios. Y Él va a reunir todas las cosas en sí mismo, pero particularmente en la persona del Señor Jesucristo. Esto es bien importante porque tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Nosotros, para poder percibir a Jesucristo y todo lo que Él promete y todo lo que Él gana, como lo vamos a ver, esa posesión adquirida que dice al final del versículo 14, es precisamente que nos ganó a nosotros,
a nosotros, pero todo va a llegar a confluir precisamente en Él. Así que en Cristo, esta preposición en Cristo, recuerden que en Cristo es donde están todas las promesas. No hay promesas de Dios fuera de Cristo. En Él se cumple todo, en Él se entiende todo, en Él se hace absolutamente todo lo que Dios quiere hacer. Las que están en el cielo como las que están en la tierra. Por eso cuando oramos también, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es bien importante. Así que en Él dice, asimismo, no dice que tendremos herencia, sino que en Él tuvimos herencia. Y esto es importante, este término en pasado, porque es en pasado que se entiende que tu herencia, esa la ganó el Señor Jesucristo el día que murió en la cruz, y cuando dijo consumado es, era consumada ya la herencia que Él te pensaba dejar. Por eso se habla de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. En realidad, el testamento siempre lo hace el que muere, ¿verdad? No entiendo muy bien, y eso es algo que ojalá que alguien me lo explicara también, por qué al Antiguo Testamento o a las escrituras antes de Jesucristo se le llama testamento, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? Será porque nos hace testigos, pero esto sí se puede entender, sobre todo de las buenas nuevas, porque las buenas noticias es que en Jesucristo tenemos herencia. Estamos destinados a recibir todo lo que el Señor ha prometido. Y fíjense que esto que dice aquí es de por sí ya difícil de entender, esta primera frase. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Es difícil entenderlo, pero ¿en qué sentido tenemos una herencia ya hoy en día aquí? Bueno, pues porque el Señor nos está dando una probadita de esa herencia, como dice el versículo 14. Fíjense cómo está conectado el versículo 11 con el 14, que dice el Espíritu Santo desde el 13 al final es o son las arras de nuestra herencia hasta que el Señor nos dé un cuerpo nuevo semejante al de la gloria suya y estemos en su gloria, estemos en el cielo con Él. Que ya estamos espiritualmente ahí es una realidad total que también Efesios nos deja ver con toda claridad. Espero que todos estos conceptos no los hagan más bolas, porque dice, pastor, me acaba usted de ampliar todas mis dudas. Y es cierto, muchas veces cuando te empiezas a meter con estas palabras, herencia y sobre todo esta de predestinados, la mente del hombre vuela por completo hacia el limbo, porque a veces no entendemos lo que Dios quiere decirnos con esto. Pero miren lo que es esto. Vamos a leerlo más bien en reversa, el versículo 11. Dice que Él decidió de su propia voluntad, lo pueden ver aquí el designio de su voluntad, Él decidió de su propia voluntad y según su propia voluntad hacer todas las cosas conforme a un propósito. Con un propósito, Él tenía un propósito y ese propósito era predestinar a los seres humanos y recibir una herencia en Él mismo. ¿Se dan cuenta? En reversa lo vimos este versículo, que quiere decir que si Él nos predestinó era con un propósito y era un propósito conforme a lo que Él quería hacer, según el designio de su voluntad. O sea que los predestinados no podían predestinarse a sí mismos de ninguna manera, por supuesto.
porque si esta predestinación se hizo antes de la fundación del mundo, como ya lo habíamos visto desde antes, fíjense versículo 4, según nos escogió en él, déjenme quitar todos estos colores, déjenme quitar todas estas cosas. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Los versículos están concatenados unos con otros y se entienden según esto así. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Quiere decir, antes de que Dios dijera, hágase la luz, antes de que dijera, háganse los cielos y la tierra, antes de que hiciera el día y la noche, y antes de todo, nos había escogido en él. De alguna manera, en la mente de Dios, él ya nos veía. Pero es que esto, para que podamos entenderlo, a mí se me ha hecho muy sencillo entenderlo de esta manera. Dios no está sujeto al tiempo y el espacio como tú y yo lo conocemos. Y esto es una prueba de eso. La Biblia es un libro profético desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos está hablando acerca de lo que ocurrirá más adelante. También nos habla de lo que está ocurriendo, por cierto, y nos habla de lo que ocurrió. En este sentido, el versículo 4 dice algo que ocurrió en él. ¿En quién? En Cristo. Dice, antes de la fundación del mundo. ¿Qué ocurrió en él antes de la fundación del mundo? Pues que él nos estaba escogiendo. Por eso se llama predestinación. El destino está en sus manos. Como dice el versículo precisamente 11, predestinados conforme al propósito de él mismo, de acuerdo al designio, al que lo destina, a lo que él define que es su voluntad. En el versículo 4, véanlo otra vez, desde antes de la fundación del mundo. Y vean cómo dice al final del 5, dice que nos adoptó según el puro afecto de su voluntad. Aquí está diciendo esta palabra, puro afecto de su voluntad, que fue lo que él quiso hacer, porque eso es lo que él definió. Él es soberano. Miren, la soberanía de Dios implica que nadie absolutamente influye en él, ni para bien, ni para mal, ni para hacer ninguna cosa. Nadie puede influir en el soberano. El soberano es precisamente eso, que no le da explicaciones, aunque en este caso sí nos lo está explicando, por supuesto, pero no tendría por qué hacerlo, pero lo hace para que podamos darnos cuenta de estas maravillosas promesas que tenemos en Dios. Así que como somos precisamente predestinados para Él y en Él y por Él, entonces nosotros necesitábamos entender eso, entenderlo y comprenderlo. Así que, mira, Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Así que se podría decir, y no me puedo equivocar en esto, y no me equivoco porque si Dios es Dios y el tiempo no lo sujeta, Dios lo mismo está en el pasado, en el presente que en el futuro. Yo no sé cuántas veces tendré que repetir esto, pero todas las veces que sea necesario, hasta que ustedes puedan comprender que nosotros sí estamos sujetos al tiempo y al espacio, en tanto estamos en esta carne. En esta carne sí tenemos un pasado, un presente y un futuro, y vamos en un continuo presente, o sea, siempre estamos en un presente. Cuando empezó el estudio, para nosotros ya es pasado, y el final de este estudio será un futuro, pero estamos corriendo en el tiempo. Lo que ya, como dice el dicho, ¿no? Palo dado ni Dios lo quita. Lo que pasó, pasó. Y eso fue lo que pasó y quedó para la historia, pero está lo que está ocurriendo en este momento y que determinará
lo que seguirá más adelante en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, en la vida de Él, en la vida eterna, en la vida de Cristo, en Él tenemos esa vida que le pertenece a Él y que no está sujeta ni al tiempo ni al espacio. Eso es tremendamente glorioso y absolutamente imposible de decir lo entiendo. Puede ser que lo creas, pero que lo entiendas, pues entonces que alguien me lo explique, porque yo no lo puedo entender, y no lo puedo entender porque estamos sujetos al tiempo y al espacio. Así de simple. ¿Cómo puedes entender que Dios nos escuche una oración ahorita, antes de la fundación del mundo? Pues es así, o no tendría sentido ni la predicación del evangelio ni la oración tampoco. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú oras, si todo está predestinado y los seres humanos están predestinados y estás orando por algún ser humano, tu oración tiene que llegar antes de la fundación del mundo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Porque si no llega ese momento, y déjame decirte, cuando oras en el Espíritu es parte de la vida eterna. Cuando Dios te dio vida, te dio la vida de Él. La vida de Él. Cuando Él te salvó, te dio la vida de Cristo mismo. Así de simple, así de simple. Te dio la vida de Él. Y la vida de Él, Él oye. Todo lo que le digas a Cristo, Él lo oye en el tiempo que a Él le pegue la gana. De hecho. Así es que puedes creer eso. Si estás como yo, estoy seguro que entonces no lo entiendes, pero sí comprendes que la única manera de poder entender esto, o si se puede decir eso, es comprendiendo que la vida eterna no está sujeta al tiempo y al espacio. Pero sigamos un poquito más adelante. Como Él designa y Él decide eso, para muchas personas se les hace que la gente puede decir una tontería como la que les voy a decir. Si yo ya fui predestinado, entonces haga lo que haga, me voy a ir al cielo. ¿No es cierto? Bueno, el que piensa así es porque algo muy malo quiere hacer. Yo no creo que ese realmente tenga la vida eterna. Ahora, todos somos pecadores y seguimos pecando. Si nuestra salvación fuera por portarnos bien o no portarnos bien, créanme que todos nos condenaríamos. No habría ninguno que se salvara. Pero nosotros, evidentemente, nos condenamos si es que estábamos condenados. Y nos salvamos si es que estamos salvados. Pero entonces, ¿cómo se entiende? Porque este asunto que Dios decide y que Dios lo decide, ¿en base a qué lo decide? Bueno, lo que veíamos en el versículo 5 era que en base al amor, dice, ¿verdad? Que Él nos escogió en amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y según lo que Él decidió de su voluntad. Y quiero decirte algo que yo he entendido cuando oramos los cristianos. Cuando ora un verdadero cristiano, es una persona que tiene a Jesucristo en su corazón. Es un cristiano que tiene a Jesucristo como su Señor, como el que manda en la vida del cristiano. Cuando oras en Cristo, oras en el Espíritu y tu oración es verdaderamente espiritual. Y déjame decirte en un sentido muy, muy cierto que cuando estás orando en el Espíritu es el mismo Espíritu de Dios. Fíjense lo que dice en Romanos, que si oramos como conviene, ¿qué dice? No lo sabemos. Mas el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Saben lo que eso significa? Que cuando estás orando en el Espíritu es
Cristo mismo. Las palabras, olvídate de las palabras que estás diciendo. A lo mejor no tuvieron ni sentido. A lo mejor te equivocaste. A lo mejor usaste una palabra por la otra. Dios comprende la intención del Espíritu a través de su Espíritu. Así de simple. Así que por eso el Señor frecuentemente te contesta mucho más abundante de lo que tú pediste, mucho más maravilloso y mucho más sabio de lo que tú estabas pidiendo. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. De otra manera hubiera sido tremendamente horrible, y equivocarse en la oración. Por eso, cuando tú vas a orar, lo único que necesitas es un corazón honesto y sincero delante de Dios. Acércate a Él confiadamente, delante del trono de la gracia, y vas a hallar el oportuno, la ayuda oportuna, el oportuno socorro, la ayuda que tú requieres y necesitas, porque Él sabe mejor lo que tú necesitas que tú mismo. Él sabe mejor que tú mismo lo que tú necesitas. Así que abandónate a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, pero para eso te tienes que abandonar completamente. Y como dice Romanos 12:1, te ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que te entregues en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es tu culto racional. Ese es tu culto racional. Mira, voy a ir a Romanos 12. Mira, ese es tu culto racional. Y ve lo que dice el versículo 2. No te conformes a este tiempo que estás viviendo ahorita. No te conformes a eso, sino confórmate a la eternidad. Eso es lo que el Señor quiere, porque lo que está aquí todo pasará. Lo que está aquí todo es un continuo movimiento. Pero te dice, ¿cómo puedo no conformarme a este ciclo? Muy fácil, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, día con día puedes aprender algo nuevo de parte de Dios. Y ojalá que este día estés aprendiendo algo nuevo a partir del libro de Efesios y de estas doctrinas tan complicadas de entender. Pero entendamos esto. Él no está sujeto al tiempo y al espacio. Él es Dios. Él es soberano. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras, que si tú te transformas por medio de la renovación de tu entendimiento, ¿y cómo lo vas a hacer? Estudiando la Biblia, estudiando a Jesucristo, estudiando al Espíritu Santo, estudiando al Padre, estudiando a Moisés, a David, a los profetas, a los apóstoles. Leemos estas cuestiones y podemos entender que podemos y tenemos tan maravillosísimas promesas. Así es que volvemos otra vez ahí en Efesios y mira lo que dice el 16, el 12, versículo 12, Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Lo que Dios está queriendo así, eso es lo que Él quiere hacer, eso es que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Obviamente, como le decía Pablo, les decía a los corintios y les decía a ustedes, o a los romanos también se los decía, dice, ustedes que dicen que no hay que robar, roban. Ustedes que dicen que no hay que mentir, mienten. Ustedes que dicen que no hay que adulterar, adulteran. Dice, pues entonces, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los que no lo conocen. Así que date cuenta. Él está queriendo hacer todo esto, que lo entiendas muy bien, a fin de que seas para alabanza de su gloria. En pocas palabras, que tengas un muy buen testimonio delante de Dios. Un muy buen testimonio. Dice,
Y fíjense, está diciendo nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando de esos apóstoles que fueron los primeros que se fueron enterando de toda esta maravillosa forma de doctrina que el mismo apóstol Pablo, que es el que está escribiendo esto, nos lo está pasando conforme Dios le iba revelando estas verdades tan grandiosas. Ellos que primeramente habían esperado en Cristo. Ellos esperaron en Cristo y Dios empezó a soltar así la doctrina y a soltar la fe y a soltar lo que ellos necesitaban. Y todo esto lo hicieron a través de una maravillosa movida espiritual. Esa movida fue el Espíritu Santo. Por eso, entendamos del versículo 13 en adelante lo que dice. En Él, y otra vez dice en Él, ¿verdad? Fíjense, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Lo ven en el 11? Dice en Cristo, todo el tiempo en Cristo en el 10. Si te das cuenta todas las veces que en este capítulo se repite esa preposición en Cristo, te das cuenta que esa es una posición súper privilegiada que los cristianos hemos tenido para poder entender todas estas cosas. Así que ellos fueron para alabanza de su gloria, los apóstoles, porque fueron los que primeramente esperaron en Cristo. Pero ahora nosotros también, habiendo oído el evangelio o la palabra de verdad, ese evangelio de nuestra salvación, y le hace así, esas buenas noticias de que somos salvados, y habiendo creído en Él, manifestándose esa fe de parte de nosotros, mostrando esa fe, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso significa que tendríamos que tener una manifestación clara del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí es importante que no nos equivoquemos, mis queridos hermanos. Muchas iglesias pentecostales, por ejemplo, dicen que si tú no has sido sellado con el Espíritu Santo, se nota porque tú no tienes el don de lenguas, por ejemplo. También dicen que si tú no haces milagros o sanidades, o si no las crees en las sanidades, entonces tampoco tienes el Espíritu Santo. Entonces déjenme decirles algo. No se confundan ni se dejen confundir en el sentido de que una persona que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador no tiene el Espíritu Santo porque no tiene alguno de estos dones espectaculares. Déjenme decirles que yo a los que dicen que son cristianos y que dicen que tienen esta clase de dones, yo los he visto cometer acciones que dicen, wow. El problema, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? Que eso se puede fingir. Se puede fingir el don del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Así como cuando Moisés que traía su vara y la tiraba al suelo y se convertía en serpiente, también los brujos de Egipto tiraban sus palos y también se convertían en serpientes. Nada más que la serpiente de Moisés se tragó a las otras. Eso deben de entenderlo muy claramente. Déjenme decirles algo que es bien importante. El Espíritu Santo se manifiesta más que por esos dones espectaculares, se manifiesta más bien por el fruto. Y el fruto es algo que va a tener que ser madurado para que pueda manifestarse, como cualquier fruto. O sea, no, tú pones una semillita,
¿Tú crees que así a los 2 días ya vas a tener, pusiste una semilla de aguacate? ¿Crees que a los 2 días ya vas a tener aguacates? ¿A la semana crees que vas a tener aguacates? Al año crees que vas a tener aguacates? A lo mejor y a lo mejor le sale uno por ahí. A lo mejor, quién sabe, yo no lo sé, no sé cómo es la cosa con los aguacates, pero que yo sepa, no se trata de poner ahí una semilla y que te empiece a dar de inmediato el fruto. Más bien nosotros somos eso, somos tierra donde se pone una semilla y esa semilla empieza a crecer hasta que empieza a madurar. Y cuando ya estamos más maduros, empezamos a tener amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Eso junto, todo eso es un solo fruto, el fruto del Espíritu Santo. Así que nosotros fuimos sellados con esa promesa y empezamos a tener, pues, amor, gozo, sí, de eso, pero no estamos todavía manifestándolo como debiera de ser manifestado. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo o no? Porque esto es algo que ustedes van a notar. Una doctrina como esa decepciona a las personas y las hace dudar de manera tremendísima acerca de si son o no son cristianos. Fíjense que en muchas de esas iglesias la gente finge tener esos dones, que porque si no, la gente los mira feo ahí. Y déjenme decirles, créanme, estas cosas no son así. No son así. Más adelante y más estudiaremos más al Espíritu Santo y estudiaremos de estas cosas que estamos hablando. Por el momento, se está hablando únicamente de ser sellados con el Espíritu Santo, es tener al Espíritu Santo como una posesión o un pedacito de lo que va a ser la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tú tienes el Espíritu Santo, pues es porque tú tienes a Cristo. Y una vez que tú tienes a Cristo y tienes el Espíritu Santo, tú tienes al Padre. Pero las promesas que Él te está haciendo van a tener un tiempo en el que estas promesas se van a cumplir. Para eso nos está dejando al Espíritu Santo de la promesa. ¿Y esto qué quiere decir? Mira, quiere decir que en tu caminar con Dios y conforme vayas aprendiendo de Él y vayas confiando en Él y vayas obedeciendo a la palabra, ¿sí? Habiendo oído esa palabra y por supuesto creída y hecha y ejecutada, entonces Dios va a ir abriendo más y más tu entendimiento y vas a poder comprender precisamente lo que Dios te quiere decir. O sea, no puedes aprender matemáticas aplicadas cuando todavía no sabes ni sumar ni restar. O sea, ¿cómo quieres aprender álgebra si no sabes todavía multiplicar? Así que tienes que aprender lo que tienes que ir en orden, porque si no, además tu cerebro volaría y además el ego del hombre te engañaría de tal forma que te sentirías hiper espiritual y que mira que no te merece el piso y mucho menos la gente que esté escuchando tus excelsas palabras. ¡Wow! ¿Cuántas personas mintiendo con eso? ¿Cuántas personas diciendo que son profetas de Dios, diciendo que son apóstoles de Dios, diciendo que son pastores de Dios, diciendo que son siervos de Él, cuando en realidad dice la Biblia que hay un montón de mentirosos con este tipo de cuestiones? Así es que también vamos a escuchar de eso más adelante, pero aquí es bien importante entender que un cristiano tiene esas arras de nuestra herencia. Fíjense, el versículo 11 habla, dice, de esa herencia que ya tuvimos, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que apenas tenemos un pequeño adelanto de lo que es nuestra herencia completa. Y mira, te lo voy a decir así. La herencia que Él tenía para ti
a causa de que Cristo muere, tú ya tienes ahorita como realidad, si tú crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, el perdón de tus pecados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que tú tienes el perdón de pecados. Dios ya te ha perdonado. Judicialmente ya no hay nada en contra tuya. Él ha pagado tus pecados pasados, presentes y futuros. Y dice la gente, pues si ya pagó, entonces ya puedo pecar lo que yo quiera. La gente que piensa así, pues no ha entendido nada, ni creo que sea cristiana. Ese es el punto. Una señal de que tú has sido sellado con el Espíritu Santo es que cuando tú pecas, tú te sientes mal. Déjame decirte que si tú pecas y tú no te sientes mal, y si Dios no te da la disciplina que mereces, por eso tú ni siquiera eres hijo de Dios, eres un bastardo. No eres hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen vergüenza. Los hijos de Dios se enteran de que han pecado. Los hijos de Dios no pueden estar tranquilos porque el Espíritu Santo no te va a dejar estar tranquilo hasta que vuelvas al redil. ¿Cómo ves? Y Dios te va a complicar la existencia hasta que vuelvas al redil. Él tiene muchas maneras de ir por sus ovejas. Ojalá que no tenga que ir por nosotros, ahora sí que a punta de varazos. Porque eso es lo que Él hace. Con sus hijos, Dios es celoso. Imagínate, todos ustedes que tienen hijos, díganme una cosa. ¿Qué harían si supieran que si sus hijos se están yendo con los malos? ¿Qué harían? ¿Qué harías con tus hijos? Te sabes de certeza que tus hijos se están yendo con los malos, se están yendo a hacer las cosas malas, pervertidas, locas. ¿Qué harías con tu hijo? ¿Qué haces? Por amor, te aseguro, yo te digo lo que harías por amor. Por amor irías por tu hijo porque no lo puedes dejar ahí nomás. Sería una incongruencia grandiosa. Así es que eso es lo que Dios hace. Nos da el Espíritu Santo y por eso entendemos que los hijos de Dios van a no solamente a tener el perdón de sus pecados, sino que ahora tienen una lucha tremenda para vencer el poder del pecado. ¡Wow! Fíjate. Ya tienes tus pecados perdonados, pero el poder del pecado todavía te tiene agarrado. ¿O qué no, mi querido, quien seas que me estás escuchando? ¿O qué no? Ya no mientes, ya no envidias, ya no adulteras, ya no eres infiel en ningún sentido, ya no te equivocas con tus vecinos, ya no te equivocas con tus hijos, ya no te equivocas con tu esposo, con tu esposa. Ya, o sea, si lo estás entendiendo, tienes que reconocer que somos pecadores y que la medida es Dios y la perfección de Dios. Esa es la medida. Ay, porque hay mucha gente que ya se cree buena. Ay, Dios mío, qué bueno se sienten y qué bueno se creen. Pero déjame decirte que te debes de comparar con el Padre Celestial que es perfecto. Con Él compárate y ahora dime, ¿eres perfecto? El Señor Jesucristo quería que los discípulos le dijeran, ay Señor, eso es imposible. ¿Cómo quieres que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto? Pero el Señor Jesucristo lo que les quería enseñar, pues claro, en ustedes mismos es imposible, pero en mí en mí eres perfecto, para acabar pronto. En Cristo somos perfectos, en Cristo somos eternos, en Cristo somos todo eso. En Cristo tenemos todas esas bendiciones. En Cristo lo tenemos absolutamente todo. Pero de momento tenemos que vencer el poder del pecado. Pero nosotros no, porque es parte de la salvación. Es Él en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos va a hacer entender todas estas doctrinas. Y finalmente, como dice al final del versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Saben qué significa?
que nos va a dar un cuerpo nuevo, perfecto, semejante al de la gloria suya. Y esto es para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Fíjense cómo se repite en el versículo 12, para alabanza de su gloria, y al final también para alabanza de su gloria. En este capítulo se repiten mucho los conceptos y se repiten una y otra vez porque es demasiadas los recovecos intelectuales y espirituales que tienen estas enseñanzas, y no es fácil, pero recuerden que están en un estudio bíblico y tienen que hacer un esfuerzo. Saben que si lo entendieran todas ya la primera, estarían ya bien aburridos. Ojalá que estén un poco preocupados diciendo, ay, qué complicado lo que está diciendo el pastor, porque a mí se me hace complicado, lo he ido aprendiendo poco a poco, no crean que yo lo entiendo o la forma en la que entiendo yo esto fue de la noche a la mañana. Han sido años de estar leyendo libros de teología y estar leyendo y escuchando y compartiendo. Y ¿saben algo que me encanta de mi hija Alicia? Es que con ella me pongo a filosofar precisamente acerca de las enseñanzas de la Biblia. Y puede uno estar ahondando en estos versículos y en estas doctrinas de tal manera que podemos ir aprendiendo más y más y más acerca de este asunto. Y créanme que es un placer así, un placer que Dios ha permitido que yo pueda tener este entendimiento también con mi hija Alicia. A ella le gusta también preguntar y le gusta también poner, dice, algunos dicen esto, algunos dicen lo otro, ¿tú qué crees, papá? Acá y allá, y nos ponemos a hablar acerca de estas cosas. Qué maravilloso es, le doy gracias a Dios por tener también una compañera que puede pues junto conmigo pasarse horas hablando. Hay veces que empezamos a hablar temprano y se nos hace ya bien noche y tarde y seguimos hable y hable y hable y no se nos acaba la conversación. Así que miren el versículo 15, con este versículo voy a terminar. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, y esto es un mensaje que también tengo para cada uno de ustedes, porque yo he oído también de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús. ¿Saben cómo lo he oído? Aquí veo todas estas bolitas que los representa a cada uno de ustedes que están aquí conectados. Y me encanta verlos y me encanta saludarlos y me encanta saber que están ahí escuchando, porque estas cosas son grandiosas, Ahorita que veía que está conectada mi querida Lore, la verdad es que también con ella nos pasamos horas y horas arreglando el mundo y sobre todo nuestras familias. Y la verdad es que es lindísimo. ¿Qué les digo? ¿Qué palabra podré usar? Que es el puritito amor de Dios manejando nuestras mentes y corazones para hacerlo. Porque miren lo que dice, yo he oído de ustedes esa fe en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen con todos aquellos que creen. Esos son los santos. Recuerden que esta palabra santos no se está refiriendo a San Judas Tadeo, ni tampoco se está refiriendo a San Pedro, ni a San Juan, ni a ningún santo en ese sentido. Santos aquí representa a todos los que han sido escogidos por Dios y que han sido y han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esta palabra santos es los que fueron escogidos para Él o apartados para Él. O sea, cuando Dios nos apartó,
Eso nos hizo santos, pero no quiere decir que nos hizo buenos. No nos hizo impecables. No nos hizo más misericordiosos. No, eso va a ser conforme vayamos aprendiendo la palabra y vayamos en este camino que el Señor nos ha puesto. Así que, pero eso es para con todos los santos. Fíjense nada más. Dice, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Fíjense, nada más les voy a decir, ahorita que acabo de ver que se conectó mi querida Lore, les voy a decir algo que ella hizo cuando ustedes saben que hubo alguien que estuvo secuestrado en nuestra iglesia. Simplemente ella me habló y me dijo esto. Me dice, ¿cómo puedo yo ayudar? Porque me puede mucho lo que estás diciendo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y le dije, ¿sabes? De verdad que Dios es bueno y puedo entender ahora de esa fe que tienes en el Señor Jesús y de ese amor que tienes para con todos los santos. Obviamente no se lo dije con esas palabras, pero le estaba diciendo yo, ¿cómo alguien que ni siquiera conoce, porque ella vive en Guadalajara, ella no ha venido a nuestra congregación, pero cómo alguien que ni siquiera está dispuesto a ayudar en la forma que tú le digas, Y la verdad que verdaderamente Dios fue muy bueno. De veras que Dios manifestó ese amor, Dios lo hizo valer. No nada más el de Lore, porque como Lore muchos otros también, ¿eh? Déjenme decirles que muchos, ¿cuántos no nos unimos a la oración para que pudiera esa nena regresar a su casa sana y salva como fue? Y cómo pudimos oír también de la fe de ella cuando estaba en esos momentos tan difíciles, fíjense, para pedirle a sus secuestradores que le llevaran una Biblia. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Oír de vuestra fe en el Señor Jesús y poder ver y poder darnos cuenta. Así que no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y el versículo que sigue lo voy a dejar para la próxima semana porque esto ya se va a acabar. Así que déjenme hacer una oración por cada uno de ustedes que están conectados y que también puedo verlos por aquí. También mi hermanita también está conectada, mi hermanita Martita, y también con ella, también platicamos muchísimo y la verdad es que, queridos, este tema del amor que puedo tener por cada uno de ustedes me puede mucho. Cada vez que oigo que alguno de ustedes anda ahí embarrándola por ahí, no tienen idea de cómo afecta, pero también tengo que saber ponerlos en oración a cada uno de ustedes. Así que, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, me estoy despidiendo en esta tarde, diciéndoles que les amo en el profundo amor del Señor Jesucristo y que reconozco la fe que ustedes tienen. Ayuden también a su propia familia orando. Ayuden a la iglesia orando. Ayuden a sus propias vidas creyendo todo esto que hemos dicho en esta tarde. Estén por seguros que esa herencia que Dios les tiene y que tienen ya ese Espíritu Santo para disfrutar de lo que el Señor les va a dar finalmente, todo eso es para alabanza de la gloria de Dios. Todo sea, a Dios sea la gloria. Eso es algo que los cristianos hemos cantado siempre. Que a Dios sea, a Él la gloria. Déjenme hacer una oración. Bendito Padre,
Gracias te doy por tu palabra. Gracias por este estudio, Señor, intenso de Efesios. Yo te suplico, Padre, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre, para poder comprender lo que tú nos quieres decir con todas estas palabras. Pero sobre todo, Padre, yo te suplico que pongas amor entre nosotros, que pongas amor, bendito Padre, también inclusive, Padre, por los enemigos. Porque un cristiano, bendito Padre, finalmente vive para poder alcanzar a los que no creen. Un cristiano vive para que también el que no cree pueda creer a través del testimonio, a través de la predicación, a través de un bien hacer, Padre. Que se pueda disfrutar la vida de un cristiano, Señor, en el mundo y que se pueda notar y que nuestra vida sea un buen testimonio para todo el mundo. Bendícenos, Padre, y gracias, Padre, por todos los que pudieron conectarse a este estudio. Bendícenos, Padre, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recuerden, nos quedamos en el versículo 17. El 17. Así es que nos vemos la próxima semana para estudiar ese espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Así es que no se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana. Bye.